Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gente bonita de todo el mundo. Mi nombre es Mateo y les traigo otro video muy bonito del Parque Nacional de Utah, un estado muy, pero muy bonito. Después de haber visitado Landing Angel, uno de los mejores lugares para hacer senderismo, después de haber andado en las grandes alturas, bueno, ahora nos vamos a los grandes cañones. Pero antes de irnos vamos a rentar unos zapatos especiales, equipo especial para poder caminar. ¿Que yo qué? Acá nos pagan doble, dicen. Los mexicanos pagan doble. ¿Ah? No. Ya agarramos nuestros palos, nuestros zapatos y ya nos vamos a hiking. No, mañana nos vamos a ir a hiking. Ahorita hay que ir a comprar unos huevitos, unos frijolitos y comer. O tal vez vaya al restaurante. No sé dónde vayamos a ir. Y para poder hacer senderismo se requiere de equipo especial. Si no, no llegarás muy lejos. Pero antes de continuar, muchachos y muchachas, suscríbanse al canal Viajero USA con Mateo. Háganle clic a la campanita, pero también seleccionen todos para que así te lleguen todos los videos. Para llegar al Narrows tenemos que tomar un autobús y después hacer una caminata de más o menos 1,5 millas, 2 millas máximo para poder llegar al Narrows. El camino no es aburrido, ya que mientras vamos caminando hacia el Narrows podemos ver el paisaje de los cañones, de los grandes cañones, que aquí en este momento, bueno, es más o menos de unos 150 metros de altura, pero conforme nos vamos internando a los cañones, irán creciendo más y más. Un río donde vamos a hacer caminata por, no sé, unas 4 millas, que serían unos 6 kilómetros. Para allá vamos ahorita. Ahí les voy a mostrar más videos. Aunque en esta parte baja del río su dirección es de sur a norte, pero conforme se adentra uno pues va cambiando la dirección de este río. Aquí al comenzar los desfiladeros tienen un aproximado de 150 metros de altura y conforme nos vamos adentrando los desfiladeros crecerán hasta 400, 500 metros de altura y también se van cerrando más y más. Al comenzar la caminata habrá mucha gente en el río, pero conforme nos vamos adentrando hacia el interior, la gente poco a poco se va regresando, muchos porque no tienen equipo, algunos porque no tienen la experiencia de caminar, algunos porque les dio miedo. Usamos equipaje como mallas, que son como calcetines, que son calientes, entonces el agua no se siente tan fría, pero como aquí que llega a medio cuerpo, sí está súper fría, ya que el agua viene de los deshielos de las montañas. En este río puede haber inundaciones, ya que como es un río largo, si llueve lejos y aquí está haciendo sol, pues no nos damos cuenta y cualquier rato llega el agua y pues es peligroso porque mucha gente se puede ahogar. Por eso es que se requiere de un permiso antes de venir al río. Si no se puede entrar, pues si nos dicen que no se puede porque hay alguna tormenta a lo lejos, entonces se cierra el lugar.
Caminar en el río es extenuante ya que hay rocas en el fondo del tamaño de bolas de béisbol. En algunos sitios hay hoyos. También hay pues rocas gigantes, rocas pequeñas donde puede uno escalarlas, pero si es peligroso, mucha gente lo hace, pero sí te puedes lastimar. Por eso es que se debe de hacer con cuidado y seguir al grupo de la gente cuando no tienes experiencia. Lo digo porque yo me desvié de la gente y de repente me fui en una fosa, un hoyo, me hundí, salí nadando, pues yo sé nadar, ¿verdad? Entonces salí nadando, el agua súper fría, helada. Quiero decirles que después de un rato que me metí en el agua que me llegaba hasta el pecho, mi cuerpo cambió de sentir frío a sentir caliente, calentito, así rico, y eso me asustó. Es la razón tan traicionera de que tu cuerpo cambie y pienses que estás cómodamente calientito y no, te estás muriendo, estás sintiendo la hipotermia y eso puede también causar pulmonía porque te sientes a gusto y te quedas ahí. Conocí gente o una persona que sintió así su cuerpo calentito y decidió no salirse porque sentía su cuerpo bien y desgraciadamente murió de pulmonía. Aunque anteriormente dije que las piedras en el fondo del río tenían el tamaño de pelotas de béisbol, sí es así, pero también hay más grandes, como pelotas de golf, así grandes. Tener cuidado porque se te puede ir el pie entre roca y roca y quebrarte un pie. Yo me tallé las patas, ¿verdad? Bueno, los pies, yo les digo patas, pero son pies, mis piececitos, que están así como churritos, delgaditos como un palito, pero me sirven para caminar. La caminata llega hasta Big Spring y es más o menos 8.6 millas. Se requiere más o menos de 8 horas para recorrer este sendero. Lo que me gustó de esta caminata, muchachos y muchachas, es que después de haber recorrido aproximadamente 2 millas, ya no hay mucha gente, hay muy poquita. Bueno, de los que nosotros íbamos, ya nada más llegamos hasta esa distancia, solamente 2, los demás pues se van quedando en el camino, estoy cansado, me duelen los pies, entonces se van quedando, la gente pues se va regresando y solamente se va quedando o va yendo hacia arriba por los que tienen experiencia en caminar, los que les gusta caminar, los jóvenes como estos muchachos, al igual que el Angel Landing, al final llegan poquitos a la meta, los demás pues se fueron quedando en el camino y así como es la vida también. Cuando tenemos coraje de hacer cosas, pues llegamos a las metas y si no, pues nos quedamos en el camino frustrados y resignados. Y gracias muchachos, muchas gracias por suscribirse. Si no te has suscrito, bueno, es momento de que te suscribas porque si me muero voy a venir y te voy a jalar las patotas. No importa que tengas juanetes o ojos de pescado, yo te jalo las patas si no te suscribiste o no le hiciste like al video. Muchas, pero muchas gracias por apoyarme, por ver mis videos, por hacerles like. Nos vemos en el siguiente video. Yeah.